Imagina esto. Estás de pie en el Coliseo. 50.000 romanos gritan a tu alrededor. La arena bajo tus pies está empapada de sangre. Un gladiador levanta su espada. La multitud ruge. Y el pulgar del emperador decide si vives o mueres. Esa es la imagen que todos tenemos de la justicia romana, ¿verdad? La prueba definitiva. Lucha lo suficientemente bien y, tal vez, solo tal vez, salgas vivo. Pero aquí está lo que no te cuentan en los libros de historia. Aquí está lo que Hollywood convenientemente omite. Para la gran mayoría de los condenados de Roma, el Coliseo nunca fue una opción. La arena era en realidad la elección misericordiosa, la salida rápida. Porque existía otra condena. Una que no te daba la dignidad de una multitud. Una que no te daba la misericordia de una muerte rápida. Una que los propios romanos llamaban la muerte en vida. Y estaba diseñada para romperte lentamente, pedazo a pedazo, en una oscuridad absoluta, hasta que no quedara nada de la persona que fuiste una vez. Esta es la historia de la damnatio ad metalla, la condena a las minas. Y una vez que entiendas lo que realmente sucedía en esas profundidades, nunca volverás a mirar la justicia romana de la misma manera. Lo que estoy a punto de mostrarte cambiará fundamentalmente cómo ves el Imperio Romano. Porque cada columna de mármol, cada moneda de oro, cada maravilla arquitectónica que hayas admirado, todo eso se construyó sobre un sistema de sufrimiento tan calculado y tan eficiente que el Coliseo parece un juego de niños en comparación. Descendamos a la oscuridad. Primero necesitamos entender algo crucial sobre la sociedad romana. Ellos no pensaban como nosotros. Cuando nosotros pensamos en prisión, pensamos en rehabilitación. Para los romanos, esa idea habría parecido una locura. Prisiones como el famoso Tullianum eran solo celdas de espera, espacios temporales antes de que comenzara tu verdadero castigo. Porque Roma no estaba interesada en reformarte. Roma estaba interesada en hacer un ejemplo contigo. Y habían perfeccionado algo mucho más terrorífico que la ejecución. Habían perfeccionado la aniquilación. En el momento en que un juez romano pronunciaba esas dos palabras, ad metalla, dejabas de existir como ser humano a los ojos de la ley. Tu ciudadanía se revocaba al instante. Tus bienes eran confiscados por el Estado. Tu matrimonio se disolvía, tus hijos ya no eran legalmente tuyos. No podías poseer nada, heredar nada, ni siquiera escribir un testamento. Los romanos tenían un término legal específico para ti, damnatus, el condenado. Eras reclasificado de persona a instrumento. Te convertías en una herramienta propiedad del Estado con los mismos derechos legales que un arado o un martillo. El jurista romano Ulpiano escribió que los condenados a las minas pierden su libertad y su ciudadanía por el propio castigo, incluso antes de llegar al lugar de la pena. Estabas legalmente muerto antes de ver siquiera la mina. ¿Quién recibía esta sentencia? Delincuentes comunes, sí. Pero también enemigos políticos, prisioneros de guerra, y especialmente, cristianos. Los primeros escritores cristianos como Tertuliano y Cipriano lo llamaban por su nombre, asesinato patrocinado por el Estado, extendido a lo largo de años. Pero aquí está lo genial de la damnatio ad metalla. Era rentable. El Imperio Romano funcionaba con minerales. Plata para monedas, oro para templos, hierro para armas, plomo para acueductos, mármol para monumentos. Extraer estos recursos era un trabajo brutal y peligroso que mataba rápidamente a los trabajadores libres. Así que Roma resolvió dos problemas de una vez, castigo y producción. Las minas de plata de Rio Tinto en España, las minas de oro de Dacia, las canteras de piedra de Mons Claudianus en Egipto, no eran solo lugares de castigo. Eran el motor económico del imperio. La moneda en tu bolsa probablemente fue extraída por un condenado. El mármol del templo fue cortado por alguien que había sido borrado de la sociedad. La gloria del imperio se construyó literalmente sobre la muerte lenta de los olvidados. Lo que estás a punto de oír ha sido deliberadamente omitido de la historia. Los libros de texto no te cuentan esto. Si crees que estas historias necesitan ser contadas, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación te mostrará el verdadero horror del castigo olvidado de Roma. Tu sentencia ha terminado. Ad metalla comienza un viaje que para muchos sería la última vez que verían el sol.
Te encadenaban por el cuello y los tobillos, luego te unían a una fila de otros condenados. Si te condenaban en Roma a las minas de España, te esperaba un viaje a pie de 800 millas en cadenas durante semanas. A los guardias no les importaba si seguías el ritmo. Si caías, te arrastraban. Si no podías ser arrastrado, te golpeaban. Si aún así no te movías, te ejecutaban en el acto. Convoys enteros llegaban a las minas con un 30-40% menos de prisioneros de los que habían salido. El historiador Diodoro de Sicilia describió cómo los recién condenados llegaban a las minas ya medio muertos por el viaje. Sus espíritus estaban rotos antes de dar un solo golpe contra la roca. Luego llegabas y lo primero que te golpeaba era el olor. Azufre, carne podrida, excrementos humanos, sudor, humo de lámparas de aceite, un hedor tan abrumador que los recién llegados vomitaban al instante. Después veías a los trabajadores. Cientos de prisioneros apenas reconocibles como humanos. Restos óseos de minas romanas muestran vértebras destrozadas, huesos deformados por la desnutrición, pulmones cubiertos de polvo de sílice. El geógrafo griego Agatárquides visitó las minas de oro egipcias y escribió: los condenados a las minas trabajan continuamente día y noche. No se da descanso a los enfermos, ni consideración a los débiles. Todos son obligados a golpes a seguir trabajando hasta que sucumben bajo el maltrato. Mueren en medio de sus tormentos. Estos desdichados consideran su futuro más terrible que el presente y anhelan la muerte como algo más deseable que la vida. Trabajabas en turnos de 10 a 12 horas. En minas subterráneas descendías cientos de metros en una oscuridad absoluta. La única luz provenía de pequeñas lámparas de aceite que apenas iluminaban la roca y llenaban el aire tóxico de humo. La temperatura bajo tierra podía alcanzar los 50 grados Celsius. Combinada con la humedad, los hombres colapsaban por agotamiento térmico en pocas horas. Te daban herramientas básicas, un pequeño pico, un martillo, a veces solo tus manos desnudas. Tu cuota era imposible. Cantidades que te obligaban a trabajar más allá de tu capacidad física. Y trabajabas siempre encadenado, siempre unido a otros prisioneros, coordinando cada movimiento. Las cadenas servían para varios propósitos: impedir la fuga, pero también garantizar que si se producía un derrumbe, que ocurría constantemente, murieran varios prisioneros a la vez. Los romanos calculaban que la pérdida de un prisionero era aceptable, pero calibraban las cadenas para provocar bajas en grupo. El propio aire era veneno. El polvo de sílice se depositaba en tus pulmones. Existe una enfermedad llamada silicosis en la que el polvo literalmente convierte tus pulmones en piedra. Empezabas a toser sangre en pocos meses. En 2 años te ahogabas en tierra firme. Los derrumbes eran constantes. Los romanos usaban el método de fuego, calentaban las paredes de roca con fuego y luego les echaban agua fría para crear grietas. Esto desestabilizaba todo. Secciones enteras se derrumbaban sin aviso. Cuando ocurría un derrumbe, los romanos no montaban rescates. Simplemente sellaban ese sector y abrían un nuevo pozo. El túnel derrumbado se convertía en una fosa común. Excavaciones arqueológicas en Río Tinto han encontrado restos humanos todavía encadenados, todavía sosteniendo sus herramientas, enterrados exactamente donde cayeron hace 2000 años. La comida, una sola comida al día. Diodoro la describía como una pequeña porción de pan y aún menos agua, aproximadamente 1200 a 1500 calorías mientras realizabas un trabajo que quemaba 4000 a 5000. Te estaban matando de hambre lentamente mientras te matabas trabajando. Los prisioneros perdían entre el 30 y el 40% de su peso corporal en los primeros 6 meses. Veías a hombres fuertes convertirse en sombras, veías cómo se derrumbaban, veías cómo morían. Los barracones se llamaban ergastulum, la misma palabra que se usaba para los corrales de ganado. Cámaras subterráneas sin ventilación, sin sanitarios. Dormías encadenado, apretado con docenas de otros, tumbado en la inmundicia. Las enfermedades se propagaban como un incendio: disentería, tifus, infecciones de heridas sin tratar. Sin atención médica. Si te enfermabas, trabajabas hasta que no podías más y luego morías. Tiempo medio de supervivencia, de 6 meses a 3 años. Muy pocos duraban más. Esa era la condena. Ese era el objetivo. Máximo trabajo, máximo sufrimiento, un infierno eficiente y rentable en la tierra.
¿Quiénes eran estas personas? Los romanos llevaban un registro meticuloso de todo, excepto de los damnati. Fueron borrados tan completamente que ni siquiera conocemos la mayoría de sus nombres. Pero tenemos fragmentos. Sabemos por los mártires cristianos de personas como Potamiena de Alejandría, condenada a las minas egipcias. Sabemos de 40 mártires cristianos enviados a las minas de cobre de Faino en Arabia. El obispo Cipriano escribía cartas a los cristianos encarcelados en las minas intentando ofrecer consuelo a personas que sufrían lo inimaginable. Escribió: el mundo os considera ya muertos, pero en realidad estáis más vivos que aquellos que os condenaron. Se siente la desesperación en sus palabras. Tenemos breves menciones en documentos legales. Un papiro de Egipto registra a un hombre llamado Sarapión, solo su nombre, condenado a de Metalla por robo. ¿Qué robó? ¿Tenía familia? ¿Cuánto tiempo sobrevivió? No lo sabemos. Así es como se ve la aniquilación. Pero las pruebas arqueológicas nos cuentan más. Las excavaciones han descubierto grafitis raspados en las paredes de los pozos. Mensajes de prisioneros que sabían que nunca saldrían. En Río Tinto, los arqueólogos encontraron marcas de conteo grabadas en la piedra. Alguien contaba los días. Una serie llega hasta 237 y luego se detiene. No sabemos si murió o simplemente dejó de contar. En Laurión, Grecia, alguien talló recordadnos en griego. Solo 2 palabras, un ruego anónimo a través de 2000 años. Estos pequeños actos de resistencia dejaron a marca, contar días, grabar un mensaje, son desgarradores. No podían escapar. No podían luchar. Pero podían dejar una huella y esperar que algún día alguien supiera que habían existido. Y tenemos que hablar de los niños. Sí, los niños. La ley romana permitía condenar a familias enteras. Esposas, hijos, incluso bebés podían ser condenados junto con el acusado. Las pruebas arqueológicas incluyen restos óseos de niños de 8 a 10 años que muestran los mismos traumas de minería que los adultos. Un niño condenado a este destino, creciendo en la oscuridad y las cadenas, sin conocer nada más. Estos no eran casos aislados. Esto era sistemático. Esto era la justicia romana. Ahora volvemos al Coliseo, y aquí es donde todo lo que creías saber necesita recalibrarse. La arena no era una alternativa a las minas. Era un sistema completamente diferente diseñado para otros propósitos. La damnatio ad bestias, condena a las bestias, era para delincuentes comunes. Estas ejecuciones ocurrían durante el descanso del mediodía de los juegos de gladiadores. Literalmente entretenimiento de intermedio. Séneca el joven describía asistir a estas: vuelvo a casa más codicioso, más cruel e inhumano porque he estado entre seres humanos. Por casualidad asistí a una exhibición de mediodía esperando diversión, pero fue puro asesinato. Los hombres no tenían nada que los protegiera. Nadie golpeaba en vano. No eran combates. No había posibilidad de victoria. A los prisioneros desarmados los empujaban a la arena donde se soltaban leones, osos o leopardos. A veces los ataban a estacas, a veces los vestían con pieles de animales para excitar a las bestias. El resultado estaba predeterminado. La única variable era cuánto tardaría. La muerte solía llegar en minutos. Una mordida de león, un ataque de oso, brutal, público, aterrador y rápido. Compara a eso con las minas. ¿Qué es peor? Los propios romanos discrepaban. Algunos textos legales sugieren que la damnatio ad bestias era más ligera porque era más rápida. Otros consideraban que ser desgarrado era más vergonzoso. Pero estas no eran penas intercambiables. Servían a funciones diferentes. La damnatio ad bestias era espectáculo, disuasión a través del horror público. Ponía un ejemplo, pero era cara. Mantener animales exóticos costaba dinero y la víctima moría demasiado rápido para generar valor económico. La damnatio ad metalla era industrial, rentable, eficiente. Eliminaba enemigos mientras extraía trabajo, pero estaba oculta, lejos de Roma, donde la mayoría de los ciudadanos nunca la vería. Los verdaderos gladiadores, luchadores entrenados, eran una categoría completamente separada, combatientes profesionales que recibían entrenamiento, nutrición y atención médica.
Eran inversiones valiosas. Sus managers querían que ganaran combates y generaran beneficios. Un gladiador exitoso podía volverse famoso, ganar dinero y potencialmente comprar su libertad. Algunos se volvían tan populares que tenían admiradoras. Ese no era el destino de los Damnati. Prácticamente no hay evidencia de que prisioneros fueran promovidos de las minas al combate de gladiadores. ¿Por qué habría? Una persona que hubiera pasado 6 meses en las minas estaría desnutrida, enferma, rota. Sería un gladiador terrible. Los sistemas eran separados. Condenado a las minas, morías en las minas. Condenado a las bestias, morías en la arena. Más tarde en el imperio, cuando el cristianismo crecía y las ejecuciones públicas se volvían controvertidas, los jueces empezaron a preferir las sentencias a las minas en lugar de muertes en la arena. Una ley del 325 después de Cristo sugiere que los jueces deberían condenar a los criminales a las minas en vez de a espectáculos sangrientos. No por misericordia, sino porque las ejecuciones públicas generaban simpatía por las víctimas, especialmente por los mártires cristianos. Las minas eran mejores, más silenciosas. El público no tenía que mirar. Los condenados simplemente desaparecían y generaban ingresos mientras morían. Eso te dice todo sobre las prioridades romanas. Miremos la escala. El Imperio Romano operaba docenas de grandes operaciones mineras en su territorio: Rio Tinto en España, la Orión en Grecia, las minas de oro de Dacia, Mons Claudianus en Egipto, minas en Cerdeña, operaciones en el norte de África. Estimar el número total de muertes es casi imposible debido a lo completamente que los romanos los borraron. Pero estimaciones conservadoras sugieren cientos de miles condenados a de metalla a lo largo de unos 400 años. Algunos estudiosos hablan de más de 1 millón. 1 millón de personas borradas de la historia. Sus muertes alimentaron la economía del imperio. Y funcionó brillantemente desde la perspectiva de Roma. Las minas de plata españolas produjeron riqueza que financió la expansión militar. El oro de Dacia era tan abundante que cuando Trajano la conquistó en el 106 después de Cristo, el botín financió proyectos de construcción masivos, el Foro de Trajano, los mercados de Trajano, maravillas arquitectónicas que aún siguen en pie. El mármol del Panteón en gran parte vino de Mons Claudianus, donde los prisioneros morían al extraerlo. Las tuberías de plomo que llevaban agua a Roma fueron extraídas de minas donde la gente se asfixiaba. El cobre en las armas romanas fue minado por personas condenadas a nunca tocar esas herramientas como ciudadanos libres. Cada aspecto de la civilización romana se construyó sobre este fundamento de sufrimiento. Y los romanos lo sabían. No eran ignorantes. Tomaban decisiones deliberadas. Calculaban económicamente. Medían productividad. Ajustaban las sentencias según las necesidades de mano de obra. Cuando el imperio necesitaba más trabajadores para las minas españolas, subían las tasas de condenas. Cuando abrían nuevas canteras en Egipto, enviaban más prisioneros allí. Esto no fue accidental. Esto estaba gestionado. Tácito menciona de pasada que el emperador Tiberio envió tanta gente a las minas que afectó a la población de Roma. No expresa horror. Simplemente lo anota como un hecho. Así de normalizado estaba. Este sistema era legal, codificado en el derecho romano. Los juristas escribían tratados sobre los procedimientos correctos. Discutían si las mujeres embarazadas debían ser condenadas inmediatamente o después del parto. Consenso, esperar al parto, luego condenarla y enviar al bebé a criarse como esclavo del Estado. Eso era civilización. Eso era ley y orden. Eso era uno de los mayores imperios de la historia en su apogeo. Los monumentos permanecen. El Coliseo sigue en pie, uno de los sitios más visitados del mundo. La gente se hace selfies. Maravillan la ingeniería romana. Pero las minas, agujeros abandonados en la tierra, sin turistas, sin monumentos, solo restos óseos ocasionales que los arqueólogos descubren, todavía encadenados, todavía sosteniendo sus herramientas. Los condenados de Roma murieron 2 veces, una en las minas y otra en el olvido de la historia. ¿Qué se supone que hagamos con esta información? La tentación es ver la Roma antigua como fundamentalmente diferente de nosotros. Ver esto como barbarie antigua de la que hemos evolucionado, para consolarnos pensando que nosotros nunca seríamos capaces de tal crueldad sistemática.
Pero esa no es la lección correcta. Lo que hizo posible la damnatio ad Metallia no fue la barbarie antigua. Fue lo mismo que hace posibles las atrocidades en cualquier época, convencerte de que ciertas personas no son realmente personas, que son instrumentos, herramientas, recursos que se pueden explotar. Los romanos no se veían a sí mismos como malvados. Se veían como civilizados, llevando orden y ley al mundo. Construyeron carreteras, acueductos, sistemas legales. Crearon arte y literatura. Hicieron contribuciones innegables a la civilización humana. Y sin embargo construyeron todo eso sobre un fundamento de personas a las que legalmente habían declarado no personas. Ese es el verdadero horror. No que los romanos fueran monstruos, sino que eran personas. Personas que se convencieron a sí mismas de que su imperio, su prosperidad, su civilización valían el precio de innumerables vidas olvidadas. Cuando visites Roma hoy, cuando admires el Coliseo, el Panteón o el Foro, recuerda que debajo de todo eso hay una historia de aniquilación sistemática, de vidas molidas hasta convertirse en polvo en la oscuridad, de nombres perdidos por la historia, de personas que sufrieron y murieron para que el imperio pudiera prosperar. La multitud en el Coliseo era ruidosa. El rugido de 50.000 voces se exigía sangre. Pero el silencio en las minas era absoluto. Y es ese silencio, el silencio de los borrados, de los olvidados, de los condenados, el que debería resonar más fuerte a través de la historia. Porque quienes no hablan por los silenciados repiten el patrón. Si crees que estas son las historias que necesitan contarse, las que faltan en los libros de texto, las que desafían las narrativas cómodas sobre la historia, entonces suscríbete. Dale al botón de like. Comparte esto con alguien que necesita entender que todo imperio tiene un precio y siempre lo pagan aquellos cuyos nombres nunca aprendemos. Gracias por ver. Y recuerda, la historia no es solo sobre los monumentos que quedan. Es sobre las personas que fueron enterradas debajo de ellos.